Bueno, buenas tardes. Les hemos dado poquito tiempo para almorzar, pedimos disculpas por eso, pero bueno, más allá de que tenemos una agenda apretada, también las panelistas de este panel, para la redundancia, tienen otros compromisos laborales y bueno, tenemos que desocuparnos a cierto horario. Bueno, creo que están viendo ahí en la pantalla, nos acompaña Karina León desde Buenos Aires. Ya les voy a presentar como corresponde, y Cecilia Martínez, acá en Córdoba, que además es de Córdoba, y el panel se titula Formar en Tecnología, enseñando con tecnología. Bueno, les agradecemos a las dos su presencia, su generosa presencia, como decía Dolores con el panel de los filósofos. Ambas son docentes de universidades públicas nacionales. Sabemos que la universidad pública, como otras instituciones de trabajo con el conocimiento, están atravesando una situación difícil, sus trabajadores también, y por lo cual les agradecemos este acto generoso, como en el caso de la mesa anterior. No reciben ninguna remuneración por esto, simplemente el placer de compartir lo que saben, y nosotros el placer de que vengan a activarnos algunas ideas, y bueno, las hemos leído, ya les voy a contar un poquito dónde, pero bueno, lo que nos parece valioso es que desde un lugar específico nos van a aportar algunas líneas para pensar en esto de enseñar con tecnologías, enseñar tecnología con este cruce entre el uso de la tecnología y la enseñanza de la tecnología. Brevemente, para presentar el panel, contarles que cuando pensamos en un panel sobre estas cuestiones, nos parece interesante traer al debate voces de especialistas de la educación que nos ayudaron a pensar acerca de estas articulaciones posibles entre los saberes digitales y computacionales y las decisiones didácticas y curriculares de los educadores. Desde el plano del aula y las propuestas docentes, el cómo, ¿no? Pero también desde el plano de lo curricular, el qué enseñar y el para qué enseñar algo. De ahí surge el título, Formar en Tecnología, enseñando con tecnologías, que nos invita a pensar cuánto de educación tecnológica abordamos cuando en nuestras clases hay tecnologías digitales, y cuánto más deberíamos enseñar sobre este objeto, las tecnologías digitales y la computación. Como ha dicho Marpegan, es el objeto tecnológico por excelencia hoy, la computadora, para un uso y una comprensión más significativa, relevante, apostando, como venimos diciendo y venimos sosteniendo siempre, por una educación que sea crítica, justa y, como es el lema del Congreso, también para la ciudadanía. Voy a presentar a Karina León. Su presentación tiene por título Formación Tecnológica, Desafíos de Época. Bueno, Karina es profesora, licenciada y doctora en Educación por la UBA. Actualmente es profesora de Educación y Tecnologías y de Comunicación y Educación en la UBA, y además, no poco interesante, desarrolladora de videojuegos educativos. Fue directora general del programa UBA 21 y del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la UBA. Profesora en diferentes posgrados, investigadora, autora de diversidad de publicaciones y también de conferencias, muchas que están disponibles en YouTube, así que si ustedes la buscan, quieren seguir escuchando sus reflexiones, pueden acceder a más en la plataforma de YouTube. Autora de los libros Imaginar con tecnologías, relaciones entre tecnologías y conocimiento, aprendizaje y tecnología, que lo trabajamos en tercer año del profesorado, y su última publicación, Experimentar con inteligencia artificial, notas por educadores alertas, que es de Tilde Editora y está a la venta en las plataformas de Tilde y en otras, y bueno, es un libro en coautoría con Bettina Lippenholz. Bueno, le damos sí la palabra a Karina. Bueno. Gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, difícil estar acá lejos, pero bueno, voy a tratar de estar lo más cerca posible en ideas y en diálogo. Voy a presentar algunos hilos para mirar, que seguramente después van a ser más concretos con mi colega. Quería arrancar primero compartiendo con ustedes que hoy hay discursos y discursos, no solo sesgos en relación con la inteligencia artificial, sino también sesgos narrativos. Y empiezo por acá, porque a veces no se arranca por acá,
para entender desde dónde introducimos la tecnología. Y esto para mí es relevante, porque el discurso legitima alguna práctica o, digamos, a veces legitima y a veces deslegitima. Hay narrativas que hoy están dando, por un lado, las que se vinculan con el solucionismo tecnológico, y es que las tecnologías van a resolver problemas. Esto es algo que circula muchísimo. Pedagógicos se resuelven con pedagogía, digo, ¿no? La paz entre tecnología y educación. Claro, todo el debate actual digital o del prohibicionismo, los celulares, prohibamos el ingreso de tecnología en las aulas. Esto es curioso porque en realidad se trata de algo que está presente en la familia, son las mismas familias las que brindan los dispositivos o los celulares, y después se le pide al sistema educativo que no trabaje, ¿no?, con esas tecnologías. Y ahí hay algo para deconstruir, porque la mejor manera de trabajar críticamente con la tecnología es con tecnología y no sin tecnología. Si dejamos de trabajar o seguimos esta línea del negacionismo o el prohibicionismo digital, estamos haciendo que nuestros estudiantes consigan esas prácticas en el mercado negro, que no es el sistema educativo. Y por otro lado, determinismos que se vinculan con que la tecnología es señal de progreso, de innovación. Y ahí también hay que desmitificar esta relación entre innovación y tecnología, porque muchas veces la tecnología se incluye de manera muy clásica, muy tradicional, y no hay una ruptura en la formación o en la didáctica. Los mitos tienen que ver con el reemplazo y estas tecnologías, sobre todo hoy la inteligencia artificial generativa, pero antes fueron los materiales impresos y antes fue la computadora, y siempre vuelve este mito, nos va a reemplazar. La idea de eficacia, de un superpoder, porque hay algo de pensamiento mágico, sobre todo en relación con la inteligencia artificial generativa, y entender que también a mí me gusta pensar que lo que fue la ciencia ficción, tanto en los relatos como en las series, ustedes, alguno de los que está ahí recuerda a los supersónicos, recuerda al hombre biónico, la mujer biónica, el hombre nuclear. También había en esa ciencia ficción un discurso o una narrativa que hoy es realidad. Muchas de las civilizaciones entre humanos y máquinas, o esta idea de un reloj inteligente, de una robotina, como tenían los supersónicos, una casa inteligente, estaba en el germen de la década del 60 como ciencia ficción, y hoy es realidad. Y esto lo voy a información. En general nos centramos en un presente, sin escenarios de futuro, anticipar hacia dónde queremos formar las infancias, digo, ¿no? Y formar docentes también. La discriminación algorítmica que hoy traen muchas de las que le dan más a los que tienen más, le dan más tareas, más, cómo empezar a instalar justicia algorítmica. Parte de estos temas a mí son relevantes porque se vinculan, fui muy rápido, se vinculan por otro lado con algunas transformaciones en los modos de aprender. Si no comprendemos formándose estos modos de aprender, es complejo pensar la formación. Porque objetos de época, en una época que cambia mucho, donde también tenemos mucha incertidumbre, es una época sé que hay que transitar la incertidumbre, pero somos generaciones bisagras que entre lo analógico y lo digital nos movemos, y con mucha incertidumbre. Conocer cómo aprenden nuestros estudiantes, qué transformaciones hubo en los últimos años respecto de la construcción de conocimientos, de estos aprendizajes, en mi opinión, se torna vital. Es muy complejo hablar de un currículum o de una enseñanza si no entendemos también qué sujetos estamos formando, para qué mundo, y teniendo herramientas para vivir, no solo del presente, sino en los próximos años. No voy a profundizar tanto sobre delitos, a investigación. La idea que ya surgió en la década de Perkins y Gloverson, que hablaban del
Y es esta propuesta que pone el entorno. Y en ese entorno hay diversas, más analógicas, pero pensamos construimos con la inteligencia artificial, con el pizarrón, con el lab. Y parte de esa construcción son herramientas, no instrumentos. Sentido vygotsquiano, que lo que es alguna manera de pensar que las tecnologías no son neutrales. La inteligencia tampoco lo es, hoy está en manos de, lo sabemos, en tecnofeudos, lo que instalan maneras también de generar, de predecir modelos de lenguaje y patrones que están programados, instalando estas maneras de que no son neutrales. Entonces, la seguridad tiene que ver con cómo construimos o expandido con esta. Por otro lado, la propuesta, el libro Lo Impensado, que también de Sadén y de otra gente que viene pensando, es la de ensamblajes cognitivos. Es diseñar con algunas herramientas de ensamblajes en los que ya es complejo ver, le estamos delegando algunas capacidades que antes no las teníamos delegadas. Hoy las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden hacer un buen análisis, pueden hacer una buena síntesis. Si prueban poner exámenes, tareas o evaluaciones, cualquiera que uno le da, la pone, ¿no?, a disposición de alguna de estas herramientas de inteligencia artificial, van a ver que algunas consignas que dábamos, como por ejemplo de autores, a una respuesta, lo puede hacer ya la inteligencia artificial. Y esto nos pone frente a qué ofrecemos como tareas, qué ofrecemos. Y por último, el aprendizaje pleno frente a un aprendizaje automático y personalizado, entendiendo que el algoritmo puede personalizar, por supuesto, trayectorias, puede tener datos a escala para adaptar según ritmo y hacer algo equitativo en función de ritmos, pero que también tiene ese riesgo que yo decía de justicia o discriminación algorítmica, y que no garantiza un aprendizaje pleno. Y el aprendizaje rendimiento, que es lo que hoy trabajamos o herramientas de inteligencia artificial, con la experiencia. Y ahí les estamos ofreciendo niños, niñeces, adolescentes. Estamos ofreciendo experiencias, estamos ofreciendo contenidos relevantes, estamos ofreciendo habilidades. Algunas claves, por supuesto, alerta, quienes nos dedicamos a estos temas y sabemos que cambian rápidamente, estamos siempre alertas, pero también tiene que ver con qué consumen, qué tales tienen nuestros jóvenes, y cuánto se conectan, si ofrecemos alternancia entre conexión y desconexión. Si no le perdemos el miedo y entendemos que no hay un pensamiento detrás, por ejemplo, ¿no?, de la inteligencia artificial, damos esto frente a nuevas epistemologías, porque está habiendo un sacudón respecto a mucho conocimiento. La inteligencia artificial generativa, en su base predictiva y generativa, construye nueva información. Y ya no es un buscador, construye un nuevo texto, construye una nueva imagen. Frente a eso, bueno, tenemos que tomar una posición respecto de qué le pedimos, qué hacemos, qué no hacemos. Y anticipar también, frente a estos desarrollos que cada vez están ocupando más tiempo y más programadores, y hoy el MIT ya no habla ni siquiera de estas herramientas de
inteligencia artificial que las considera estrechas, está pensando en una inteligencia con más capacidades, ¿qué nos va a quedar como humanidad? ¿No? Me parece que son preguntas filosóficas, pero tienen realidad. Cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿y entonces qué hago en el aula? ¿Para qué sociedad? ¿Le estoy dando herramientas? ¿Qué implicaría hoy una ciudadanía crítica? ¿Qué implica el pensamiento crítico que está en todas las aulas, en todos los cursos? El pensamiento crítico. Cuando la inteligencia alucina, cuando brinda datos sintéticos, que son datos absolutamente inventados, que no tienen una fuente verídica, ¿cómo distinguen nuestro falso y qué es verdadero? Y antes trabajar qué es verdadero y qué es falso los próximos años, o habrá una nueva epistemología del conocimiento donde ya no importa qué es verdadero y qué es falso. Pero ¿cómo distinguen cuando hay una alucinación? Si nosotros probamos también, y muchas veces nos damos cuenta de que la información no está bien, o que inventa citas en un trabajo, a mí me entregan trabajos con citas inventadas, bueno, lo puedo detectar. Pero ¿qué sucede cuando no se detecta, ¿no? Todo esto trae impactos en la alfabetización. Bueno, una mirada crítica, ¿sí? Respecto de esto. Exige una mirada alerta. Y yo de estos hilos que voy tirando, si aprenden distinto, bueno, ¿puedo enseñar igual? ¿Puedo enseñar como enseñábamos antes, en función de, por ejemplo, una linealidad? Porque nosotros nos formamos en una linealidad, donde primero se y sea esto con proyectos, con casos, no importa qué estrategia. Después se verificaba. Y fuimos un modelo de aula invertida que cree, ¿no?, que rompió esa linealidad, pero en realidad instaló una nueva linealidad. Primero hacen, después teoría, después verifico. Y no están en esa linealidad. La información se encuentra en múltiples en YouTube, en TikTok, en Wikipedia, en el docente, hay un montón de fuentes que tienen que converger. Además, tiene que construir de eso conocimiento, porque todo, ¿qué conocimiento va a ser valioso entonces? Superar esta idea de alterar la didáctica, de experimentar un poco más, de ofrecer experiencias valiosas, aprovechar lo que sí tiene una herramienta de inteligencia artificial o una plataforma, que es esa retroalimentación en tiempo real. Hoy los agentes de inteligencia artificial permiten trabajar en algunas conversaciones que van dando retroalimentación en tiempo real, permite quizás unas trayectorias más justas. Y bueno, y el desafío, como decía, y ahora voy ahí, de pensar, bueno, esto, ¿no? ¿Cuáles podrían ser como decisiones pedagógicas valiosas? Acá algunas pistas, algunas, porque seguramente ustedes conocen más. La inteligencia artificial generativa especialmente, pero hay muchas herramientas tecnológicas que ofrecen este tiempo. Hay algo ahí que se perdió en la temporada, que se perdió, y es, digo, nosotros tenemos cortes, el corte de reevaluación, el corte de irnos a casa, las herramientas con su, que llamaba Castells, ese tiempo atemporal, no permite, nosotros cortamos porque dormimos, pero no porque decidimos, pero la tecnología no corta. Real, más el on demand, que con la televisión en aire, de aire, a cortar también esto, ¿no? De, bueno, no me eligen que ver, porque formas de streaming tienen ese algoritmo que te hace cuál es tu próxima película. Bueno, el tiempo real puede ser interesante para la coescritura, para la investigación,
para la analítica de datos. Me parece que ahí hay un montón de cuestiones para trabajar respecto de la escritura. Y las preguntas que me hago se vinculan con esto. ¿Con qué conocimiento va a ser valioso? ¿Seguimos enseñando lo mismo que enseñábamos? ¿Podemos elegir qué enseñar dentro de la formación de la educación tecnológica? ¿Qué habilidades son más esenciales que otras? Recuerdan, en la pandemia hablamos de esencialidad. ¿Qué le delegamos a estas herramientas y cómo trabajamos si usamos inteligencia artificial? Pero yo creo que hay que usar inteligencia artificial, yo creo que hay que usarla críticamente para que aprendan a usarla críticamente. ¿Cómo poder trabajar espejadamente para que si resuelve un problema matemático, por ejemplo, podamos trabajar con nuestros estudiantes cuál fue el proceso paso a paso para entender cómo llega a esa resolución? Hoy estas herramientas permiten planificar, permiten evaluar, diversidad cognitiva de ritmos distintos, acelerar procesos de lectura porque está ayudando. Y podemos también aprovechar las fuentes para hacer nuestros propios chat conversacionales, andamiar de manera pedagógica los aprendizaje de nuestros estudiantes. Creo que hay algo que me parece sumamente relevante en este punto, y es que hay que salir de la cultura de la selfie, hay que salir de esta cultura más individualista, más centrada en el rendimiento, e ir a un aprendizaje más auténtico. Esto es valioso, decidiendo qué experiencias vamos a ofrecer. Yo creo que si el tiempo del aula hoy está en disputa con otros tiempos, porque hoy los tiempos están muy disputados, si hay algo que hacen estas plataformas es tratar de capturar con el algoritmo que estemos más tiempo. Nosotros tenemos el tiempo del aula. En ese tiempo, ¿qué ofrecemos? ¿Qué no ofrecen? ¿Cómo brindar algo que tampoco tiene hoy no tienen hoy estas herramientas? Porque son herramientas más literales, que tienen ironía. ¿Cómo generamos salir de gobierno de la información y del conocimiento para ir a lo político, más ético? Hasta acá llego para darle... También pensemos, y esto es lo último que quiero decir, así como Castells en la era de la información y McLuhan, creo que hoy tenemos un desafío de época vital, y es definir hipótesis de anticipación tenemos, qué escenarios de futuro estamos imaginando para nuestras escuelas, nuestras aulas, nuestra universidad, en el nivel en el que uno esté. ¿Qué desafíos, qué anticipaciones, qué hipótesis? Hubo gente que imaginó desde la ciencia ficción, hubo gente que imaginó desde la teoría. ¿Cómo imaginamos nosotros desde el aula? ¿Cuáles van a ser esos desafíos? Desde la investigación, esos escenarios de futuro. Quiero decir que la formación tecnológica, la educación tecnológica, la educación es un derecho, también la tecnología como soberanía es un derecho, pero el futuro también es un derecho. Y para ofrecer futuro tenemos que tener una lectura crítica que nos permita y vislumbrar escenarios de futuro. Muchas gracias. Bueno, gracias Karina. Hemos tenido algunos cortes. Parece que el problema de internet era de ambos lados, no lo sabemos. Pero hemos podido sí escucharte y bueno, queda la presentación que vos nos enviaste para compartirla con el auditorio. Bueno, muchas cosas para pensar en ese cruce también entre lo que implica la inteligencia artificial y el trabajo con la tecnología y lo que implica nuestro trabajo docente, ¿no? Y ahí nos dejas pistas interesantes que van también en la línea
de lo que nos problematiza en este congreso, que es que desde la escuela también podamos abonar espacios de aprendizaje profundo, de ciudadanía, de un aprendizaje también más centrado en darnos un tiempo para pensar y a veces suspender las urgencias de las pantallas. Bueno, vamos a darle paso ahora a Cecilia. Tendrías que, bueno, mientras yo le presento, van acomodando ahí la... Sí, María Cecilia Martínez, su presentación se titula La enseñanza crítica de la computación en la escuela. Cecilia también es profesora en Ciencias de la Educación, en este caso de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en Política Educacional por la Universidad de Rutgers, New Jersey, profesora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNC en cátedras de investigación y en el seminario Introducción a la Didáctica de las Ciencias de la Computación y la Inteligencia Artificial. Es también docente de posgrado, capacitadora de docentes e investigadora. Ha sido coordinadora académica del postítulo de enseñanza de la programación que se dictó conjuntamente entre FAMAF y el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Autora de múltiples publicaciones, entre ellas varias vinculadas a la didáctica de la computación, ¿no? Y bueno, y además sabemos que hace muchos años que viene trabajando en esto de pensar la enseñanza de las ciencias de la computación en las escuelas. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy honrada de que me hayan invitado. Veo muchas caras conocidas, algunos alumnos que me han tenido que aguantar. Pero bueno, se ve que están dispuestos a aguantarme una vez más. Bueno, la verdad que no nos habíamos puesto de acuerdo con Karina, pero hay muchos puntos en común. Vos que viste las dos presentaciones, nos preocupan las mismas cosas. Yo hace más de 10 años que vengo trabajando en la línea de la enseñanza de las ciencias de la computación en la escuela obligatoria. ¿No? Esa es la línea de trabajo que yo tengo. Y en esta oportunidad habíamos acordado con la EUGE trabajar más sobre la enseñanza crítica de la computación en la escuela obligatoria. Desde hace también 10 años, diversas instituciones de la vida social, la industria, pero también las instituciones científicas, ¿no? La gente que produce conocimientos, la gente de la biología, la gente de la aeronáutica y también los grupos de software libre, ¿no? Las comunidades que les interesa democratizar y circular la información tecnológica, vienen insistiendo en la inclusión de saberes fundamentales de las ciencias de la computación en el currículum. Y digo esto porque no es una demanda única de la industria, ¿no? Digo, hay otros actores también que han promovido esta inclusión. Como resultado, ustedes saben, en la última actualización del currículum de tecnología hay bastantes contenidos de ciencias de la computación que ahora son obligatorios. Y el gobierno de la provincia de Córdoba ha diseñado distintos materiales para acompañar esta introducción. Entonces, seguramente todos estamos muy preocupados, ¿no? De cómo enseñamos estos nuevos contenidos, qué enseñamos, con qué estrategias, cuáles son los dispositivos que deberíamos usar en las aulas para enseñar estos contenidos. Bueno, yo no les voy a responder ninguna de esas preguntas, sino que los voy a invitar a hacerse otra pregunta, y que es la pregunta que nos propone Karina, ¿no? Justamente es pensar antes de cómo enseñamos y qué enseñamos, ¿para qué enseñamos? ¿No? ¿Cuál es el sentido que tiene, que es una pregunta muy pedagógica, enseñar computación en la escuela? ¿A quiénes beneficiaría potencialmente ofrecer estos saberes? ¿Para quiénes deberíamos estar enseñando estos saberes? Porque la cuestión del sentido, bueno, orienta ese qué y ese cómo, ¿no? Cuando uno tiene claro para qué enseñar, hay una definición de selección de contenidos que abona, digamos, ese sentido. Y digo, cuando el sentido cambia, el contenido es otro. Lo mismo con las estrategias de enseñanza. Cuando uno tiene claro cuál es el sentido que quiere darle a la computación en el aula, bueno, es fácil decidir si es con el robotito o es con lápiz y papel, ¿no? Porque ahí hay una cuestión que se está jugando. ¿Cuál es el sentido que los distintos países le están dando? Porque esto es un fenómeno internacional
internacional, no es de Córdoba ni de Argentina, sino que varios países del mundo están en el mismo nudo que nosotros, ¿no? Tratando de introducir saberes de computación. Y bueno, le miro a Mario porque me ha acompañado en la escritura de un capítulo hace unos años atrás, donde nosotros analizábamos la herencia que teníamos de la enseñanza de la computación en la escuela, muy utilitaria. Entonces, la disputa ahora es cambiar un poco esa herencia y enseñar conceptos fundamentales más allá del uso de la tecnología digital. Hace un par de años hicimos con los colegas de la Fundación Sadowski para la UNESCO un informe donde comparamos distintos países que estaban en este proceso de introducir los contenidos fundamentales de la computación en el currículum obligatorio. Eran países latinoamericanos, pero también hicimos dos estudios, uno más de corte internacional y otro solo en Latinoamérica. Y lo que veíamos era que el sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué incluir estos saberes que le daban la mayoría de los países? Hicimos relevamiento documental y también entrevistas a gente involucrada en estas reformas. Nos decían, bueno, lo que nosotros queremos mejorar es la calidad de la oferta. Nosotros, ¿qué entendemos por calidad del sistema educativo? Entendemos, entre otras cosas, que pueda ofrecer un currículum que sea relevante, ¿no? Que nos permita entender el mundo en que vivimos hoy. También porque hay una demanda global. El sistema educativo tiende a la internacionalización, nunca me sale esta palabra, pero hoy me salió, de los estándares en educación y bueno, y hay también el financiamiento de organismos internacionales, ¿no? Depende de que los países vayan adaptando ese currículum. Entonces, esta demanda global también tracciona la reforma curricular. La otra demanda es en el sistema socioproductivo, y no solo para la industria, sino, como dije antes, para el desarrollo científico. Esta demanda fue muy fuerte hasta esta nueva ola política que tenemos, donde, bueno, había una inversión y un desarrollo. Acuérdense, por ejemplo, del ARSAT, ¿no? Inclusive de todo el esfuerzo que se hizo con el COVID. Eso, lo que está por atrás eran sistemas digitales, computacionales, necesarios para producir esos saberes. Los sentidos que no encontramos en los discursos, esto habló Karina, ¿no? ¿Cuáles son los discursos que están, bueno, menos frecuente? Es esta idea de los estudiantes necesitan comprender los usos y el impacto de las ciencias de la computación en la sociedad, que es un poco lo que venía desarrollando Karina, ¿no? Cómo la tecnología digital transforma algunas vidas, porque cuando nosotros decimos transforma la subjetividad, bueno, de algunos, no todos no todos acceden del mismo modo, ¿no? También cuáles son los límites y alternativas de las soluciones computacionales. Abrió Karina diciendo el mito del solucionismo tecnológico, que la tecnología, el sistema puede solucionar todos los problemas. Bueno, en realidad hay muchos problemas que son humanos, como dijo Karina. Y también, ¿cómo podemos nosotros participar? Si nosotros vemos que los sistemas tienen estas limitaciones, ¿cómo nosotros o nuestros alumnos, como ciudadanos, pueden participar de la construcción del vector digital? ¿Es posible que yo, un ciudadano de a pie, pueda intervenir o pueda apropiarme de esa tecnología para crear una nueva? Y eso requiere, bueno, de aprender cuáles son los medios de participación, ¿no? A pesar de que estos discursos no son tan frecuentes, vamos a estar controlando. Sí. Analizar, comprender cómo funcionan los sistemas, analizarlos, participar para transformar esos sistemas es urgente. Y acá tomo una referencia de una autora que se llama Amy Ko y que los colegas del ISEP están traduciendo sus capítulos. Ella tiene un libro abierto online que se llama Critically Conscious Computer, que sería como computación críticamente consciente. Y los compañeros del ISEP ya han traducido varios capítulos, se los súper recomiendo, y si no, usen el Google Translate, que funciona.
pero ella dice cuáles son las características del modo de producción de los sistemas computacionales. Primero, que tienen la característica de ser modelos abstractos que simplifican la cultura, los modos de interactuar de las personas. ¿Vieron cuando, por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos un sistema que se llama SIGEVA? Es antihumano el SIGEVA. El informático que lo desarrolló no tuvo en cuenta la cultura del profesor universitario. Es muy engorroso para nosotros cargar el SIGEVA. Supongo que ustedes tienen experiencias similares. Bueno, a eso se refiere con abstracciones. Es inaccesible para muchas personas. Hay sistemas que no están pensados para personas con discapacidad, por ejemplo. Están privatizados, están en manos de pocas corporaciones que además usan datos privados para generar sus propias industrias privadas. Usan nuestra información para generar productos con lucro, ¿no? Porque una cosa sería usar la información para el bien común, que yo estaría de acuerdo con eso. Además, dice Amy Coe, son sistemas amplificados que escalan y se reproducen rápidamente, ¿no? La masividad que tienen los sistemas digitales es algo inédito en la historia de la humanidad. Centralizados en pocas manos que deciden por cómo nos deberíamos comportar todos, y además, dice ella, la cuestión de la automatización está muy enfocada en el reemplazo de la tarea humana y no en la colaboración con el pensamiento humano, que tiene características distintivas que la máquina nunca va a poder ejecutar. Bueno, es posible pensar en alternativas sobre el modo en que se desarrollan los sistemas computacionales en este momento. Nosotros pensamos que la escuela puede hacer un aporte, y nosotros pensamos que la tradición pedagógica, los estudios pedagógicos, tenemos algo para decir ante los discursos del mercado. Es decir, no tenemos que dejar que el discurso del mercado colonialice el discurso pedagógico, no por una cuestión territorial, sino porque simplemente venimos caminando a la escuela hace muchísimos años y sabemos algo de cómo educar masivamente y que todos aprendan a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Cuando usted eso lo pone uno en escala histórica, es un montón, ¿no? Que haya una institución que haya logrado eso, es un montonazo. Bueno, entonces Walter Benjamin dice: la escuela es guardiana del pasado, ¿no? Recupera lo histórico, recapituladora del presente y preparadora para el futuro. Por eso nosotros pensamos que la escuela puede hacer un aporte, y en particular la pedagogía crítica tiene mucho también para apostar. Dice Paulo Freire que la principal función de la escuela es alfabetizar. Pero Paulo Freire tuvo un diálogo con Papert. Papert es el creador de Logo, fue discípulo de Piaget y además fue maestro del que hizo Scratch, ¿sí? O sea que todos conocen el Scratch, supongo. Bueno, y cuando ellos hablaban de la alfabetización, hablaban de la alfabetización como una idea ampliada, no solamente leer y escribir, sino, decía Paulo Freire, leer y escribir el mundo para participar de él, ¿sí? Para poder, y decía Seymour Papert, para expresar un pensamiento a través de un lenguaje, en este caso un pensamiento computacional que requiere de un lenguaje distintivo. Nos dice Jorge La Rosa: ¿a qué vamos a la escuela? A estudiar, ¿sí? ¿Qué es el estudio? Es abrir el mundo para ser analizado, ¿sí? Y él habla de la diferencia entre estudiar y aprender, y dice: el estudio viene del latín y significa estupor, mirar con estupefacción. Entonces el estudioso, el estudiante, será entonces los que se quedan fascinados, estupefactos, pasmados, inmovilizados ante algo que los golpea y los paraliza, ¿no? Qué potencia esa frase para pensar qué hacemos en el aula. Bueno, si uno piensa en esta metáfora que usa La Rosa, bueno, ¿qué se hace en un estudio de derecho? ¿Qué se hace? ¿Sabes? Se resuelven problemas jurídicos, de resolución de problemas. En un estudio de arquitectura,
se diseñan, se crean, ¿no? Nuevas alternativas, modos de habitar, y en un estudio de cine se imagina, se crea. Bueno, todas esas palabras están relacionadas con el estudio. Las dejamos ahí en un ratito y pensemos que esas prácticas que nosotros pensamos que tiene que generar la escuela tienen un desafío, que son las herencias que nosotros hemos recibido en las formas de enseñar computación en la escuela, donde va a decir Inés Dussel, por ejemplo, que la enseñanza de la computación ha reproducido las prácticas hegemónicas de los computólogos, pero de un grupo de computólogos, no de la comunidad del software libre. Nosotros que enseñamos a usar Windows, Office, Word, no programas alternativos, sistemas operativos alternativos. Tiene una tradición, como decía antes, utilitaria e integradora, y también una enseñanza que muchos llaman restrictiva, cuando enseñamos, por ejemplo, ejercicios de programación en Scratch que están descontextualizados de algún problema relevante, que tenga un sentido. Entonces, en este estudio que les contaba de la UNESCO, encontrábamos eso, que la mayoría de los países te enseñan algoritmos y programación, pero muy pocos enseñaban otros conceptos fundamentales de la computación, como estructura de datos, que permite entender cómo circulan justamente los datos, que la computadora lo que hace es transformar datos, representaciones, toda la perspectiva de la seguridad informática, que debería ir acompañada de cualquier enseñanza, de cualquier programa, ¿no? Todos los programas tienen que estar bajo esta perspectiva. Y entonces, ¿qué nos pasó? Hay un estudio internacional de Australia que muestra que solamente el 3% de nuestros estudiantes de 15 años, este estudio también fue hecho en Argentina, puede entender el funcionamiento de una computadora. Y si uno no entiende cómo funciona el objeto, tampoco puede pensar en cómo modificarlo, en cómo adaptarlo, en cómo hacerlo de nuevo, ¿no? 5 minutos. Bueno. Esta brecha de alfabetización computacional también nosotros la vemos en nuestro país. En este momento nosotros estamos haciendo un estudio basado en estadísticas de distintas pruebas estandarizadas, como las PISA, el Aprender, pero también el relevamiento anual que hace nuestro país. Y lo que sí vemos es que la matrícula está segregada y autoseleccionada. O sea, la gente que va, por ejemplo, a las secundarias con orientación en computación son la mayoría varones, de una clase social determinada, o sea, no es para todos. Vemos que en las provincias de Jujuy, Río Negro y Misiones, la matrícula de la orientación en computación se concentra en las escuelas privadas, o sea, hay poquita oferta en las públicas, que la cantidad de egresados en orientación en tecnologías y ciencias de la computación ha bajado en proporción, o sea, si bien ha subido en su tasa bruta, en proporción con otras orientaciones, ha bajado. Y también vemos otras cosas, que cuando está en el currículum de manera obligatoria, sube, en la primaria, sube la elección que hacen los chicos en la orientación en el secundario, como en el caso de Neuquén, que fue la primera provincia de nuestro país que incluyó la ciencia de la computación de manera obligatoria. También tenemos una experiencia acá de Córdoba con una estudiante mía, que Marcela Rivero se llama, que está trabajando en los parques educativos, y le pasó algo curioso en la investigación que ella hace, que es cuando ella hizo una convocatoria para que los estudiantes fueran a un taller de robótica y programación, y cuando la convocatoria la hizo con los medios barriales, fueron la mayoría varones. Y cuando la convocatoria la hizo a través de la escuela del barrio, estuvo mucho más cerca la paridad entre varones y mujeres. Hay algo muy interesante ahí que estamos viendo con Marcela, de cómo cuando la escuela convoca, trae gente que no es autoseleccionada, ¿no? A gente que se quedaría afuera. Bueno, entonces cuando nosotros pensamos en para qué enseñar computación en la escuela y le atribuimos este sentido de la comprensión para la participación en el vector digital,
queda más claro qué es lo que tenemos que enseñar, ¿no? Y no solamente a escribir un código que no entendemos para qué, sino también a leer código producido por otro, que esa es una práctica de las comunidades de software libre, por ejemplo. Hay mucho para aprender de las comunidades de productores de tecnología computacional que están por fuera del sistema educativo. Hay que comprender cómo funcionan algunos sistemas, perdón, pero el contraste es muy malo acá. Analizar y criticar cómo fueron construidos y producir artefactos colectivamente que van un poco tensionando la idea de pensamiento computacional. La idea de participación computacional discute la idea del sujeto pensando solo un problema computacional, sino pensándolo primero con otros, después con otros, no solamente los compañeritos, sino las comunidades abiertas de software libre que han y recuperando lo que se llama reusar y remezclar el código producido por otros para otras funciones. Entonces, bueno, ¿cómo pasamos del pensamiento a la participación computacional, de enseñar código a enseñar, elaborar aplicaciones que tengan sentido social, del foco en las herramientas a poner el foco en las comunidades, comunidades también por fuera de la escuela, de pensar en programar no desde cero, sino reusando y remezclando el código que otros han construido antes que nosotros, recuperando aspectos de la ética hacker en el sentido de la participación, de la horizontalidad, de la rigurosidad con el trabajo, y también de la cultura maker, ¿no? de la construcción de artefactos tecnológicos, que los estudiantes puedan verse como sujetos capaces de construir. Algunas experiencias en nuestro país, por ejemplo, los laboratorios de innovación ciudadana, en uno de los casos, creo que ahora no se financian más, pero hasta hace 2 años estaban estas convocatorias, y uno de los casos que traje para compartir, unos chicos habían elaborado un juego de realidad virtual para la formación en oficio para personas con discapacidad, que aprendían panadería y otros oficios. Después habían hecho una ruta trans, una aplicación amigable para personas transexuales y transgéneros que identificaba lugares seguros, hostiles y organizaciones relacionadas al colectivo en cada país. Es decir, productos de software que el mercado no piensa, ¿no? Porque no piensa en las minorías. Otros ejemplos son las tecnotecas, toda la tradición que tenemos de las escuelas técnicas. Hay mucho ahí para recuperar en torno a la didáctica y de la cultura maker. Por ejemplo, la Tecnoteca de Villa María hace unos años hacía manos ortopédicas con impresoras 3D para gente que no tenía mano. Hubo una escuela técnica que hizo un sistema de luces de frenado de moto que se le ponía en un chaleco porque un compañerito había muerto en un accidente en moto. Muchas de estas experiencias yo las descubro en la Feria de Ciencias, que es el 28 de octubre. ¿Qué es la agosto en la escuela? No, la que hacen en ferial. Ah, la instancia. Sí, yo voy ahí y aprendo todo lo que hacen los chicos, me encanta. Había otros chicos que habían hecho un baby call para ciegos, porque tenía un tío que había tenido un bebé y era ciego, entonces en vez de tener sonidos, tenían luces. Bueno, y acá en Córdoba, en la universidad, está la comunidad de software libre y los cibercirujas que se juntan una vez al mes todos los sábados. Mis alumnos hicieron una expedición a los cibercirujas y básicamente tienen esta idea del derecho a reparar, ¿no? A abrir un objeto tecnológico, porque hay que tirar un teléfono, una computadora, si se puede, si se puede cambiar una pieza, y bueno, para eso hay que entender cómo funciona. Bueno, listo, no hay más. Muchas gracias.